José Walter Gallardo Román nació en Piñas, provincia del Oro, el 16 de marzo de 1935. Su padre, don Araldo Gallardo Añasco, intelectual y poeta con 2 libros a su haber. Su madre, la señora Carmela Román Feijó. Se educó en la Escuela Fiscal González Suárez de Piñas y en el Colegio Montúfar de la ciudad de Quito. Su pasión por la milicia lo lleva al Colegio Militar Eloy Alfaro. Fue brigadier mayor, graduado de subteniente de infantería en 1960 con la primera antigüedad de su promoción. Fue profesor instructor del Colegio Militar Eloy Alfaro y de la Escuela Naval Militar Morán Valverde, además de comandante del Centro de Instrucción de Selva, jefe de la sección de infantería de la Escuela de Tropa, profesor de la Escuela de Perfeccionamiento, profesor de la Academia de Guerra, subdirector de la Escuela y Colegio Militar Eloy Alfaro, comandante general del Ejército. Durante la Guerra del Cenepa fue ministro de Defensa en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Además, fue candidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza Nacional y fue parte del Ministerio de Defensa durante el proceso de la firma de la paz, esto en el gobierno de Yamil Maguad, presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador y subdirector de la Academia Nacional de Historia Militar. El general José Gallardo, hombre de una filosofía única, defensor de la patria, tiene tanto que decir, tantas emociones, tanto tiempo que ha pasado, y así poder preguntarnos, ¿qué pasó con José Gallardo Román en su segunda parte? General, en 1992 usted es nombrado ministro de Defensa por el expresidente Durán Ballén. ¿Usted ya tenía idea de lo que vendría en la guerra del Cenepa? No, yo estaba preparándome, era comandante general del ejército, como terminaba el gobierno del doctor Borja, estaba preparándome para trabajar, retirarme y trabajar. Ahí me llama el presidente Durán Ballén y me propone que sea jefe del comando conjunto. Le dije, presidente, solo podría ser por 6 meses, que ya se termina mi carrera militar. Eran 2 años de general de ejército. Entonces el presidente me dijo, entonces sea mi ministro de Defensa. Gracias. ¿Sí estaba de pasivo? No, era todavía el comandante general del ejército y el arquitecto estaba recién electo, era presidente electo. Y cuéntenos, ¿cómo surgió todo ese conflicto del Cenepa? ¿Cómo lo vivió usted? Claro. Algo que muchas personas no sabemos. Fue una sorpresa total porque habían buenas relaciones con el Perú. Pero un día me informan que el Perú había dicho que desocupemos el Alto Cenepa, que ellos lo iban a ocupar. Ellos se habían apoderado de todo el valle casi, en su totalidad, del río Cenepe. Solo quedaba ese pedacito del Alto Cenepa, donde estaban las tropas ecuatorianas. Yo siempre dije, nunca más ningún país va a ultrajarlo al Ecuador. Esa era mi convicción y para eso preparé desde cadete a los cadetes menos antiguos y después como oficial. Y después cuando tuve altas jerarquías para hacerlo respetar al Ecuador, ya que el territorio ya se había perdido el 41 con el protocolo de Río de Janeiro. Entonces, ante esa amenaza, reuní al comando conjunto y les dije, señores, mi pensamiento es de que si el Perú trata de tomarse el Alto Cenepa, lo rechacemos con las armas. Pero quiero saber, antes de darle la recomendación al presidente de la República, quiero saber cómo piensa cada uno de ustedes. No quiero que después, en los avatares de la guerra, que son terribles, alguien diga, yo no quise. Jefe del comando conjunto, ¿qué piensa? Estoy de acuerdo con usted. Y así todo el alto mando, inclusive los jefes de Estado Mayor, dijeron que estaban de acuerdo conmigo. Muy bien, señores.
Entonces, esta es la recomendación que vamos a dar al presidente de la República. Defender el Alto Cenepa con las armas si el Perú intentaba tomárselo. El presidente aprobó la recomendación de las Fuerzas Armadas. Comenzamos a prepararnos para el evento de que el Perú cumpla su amenaza como lo hizo. Realmente nuestras Fuerzas Armadas lo derrotaron totalmente a esa invasión. Nosotros no tuvimos un avión caído, no tuvimos un helicóptero caído. Nuestras bajas muy sensibles fueron pequeñísimas. Las del Perú fueron 6 aviones caídos. Uno que se lo bajó un Canberra desde tierra. 3 que bajaron la Fuerza Aérea sobre el Alto Cenepa y uno se fue incendiado, no llegó a la base porque vigilábamos con los radares. Uno se les cayó haciendo exploración en el mar. Les bajamos 5 helicópteros desde tierra y 2 se les siniestraron al Perú en actividades logísticas. Nosotros no perdimos nada de eso. Según nunca el Perú informó oficialmente que se conozca cuántas bajas tuvieron. Pero las revistas, los medios de comunicación del Perú decían que estaban entre 500 y 1000, que era una cosa muy grave. Entre 500 y 1000. Fujimori, como él creyó que iba a tener algún éxito fácil que lo llevaría a la reelección en abril del 95, con una apoteosis. Se topó, que se encontró con una gran resistencia, una firme resistencia. Entonces, para llenar su aspiración de ser reelecto, tiraba y exigía que las fuerzas peruanas ataquen, y en realidad el ejército peruano, heroico, atacaba y atacaba, por eso tuvieron tantas bajas. Y ahí viene su libro del Cenepa que está escribiendo. Claro, yo primero he hecho una investigación amplísima de todo el pasado, porque esa ha sido mi pasión. Segundo, estuve de ministro de Defensa. Toda la responsabilidad de las 3 fuerzas estaba prácticamente en el Ministerio de Defensa y en el Comando Conjunto, porque la ley decía que el Frente Militar, integrado por el ministro y el Comando Conjunto, era el responsable de preparar y conducir a las Fuerzas Armadas en la guerra, porque el ministro era un militar. Entonces, prácticamente yo conozco en todos los detalles y en todos los niveles, no solo en el táctico y el operativo que se realizaba allá, sino en el estratégico y en el político. Mire que el Consejo de Seguridad se reunió tantas veces porque ese fue el acierto del presidente, reunir al Consejo de Seguridad para todo durante la guerra. Porque allí estaban las 3 funciones del Estado representadas y los frentes militares. El acta de esas sesiones reúne alrededor de 1000 páginas y allí están todos los eventos que se discutían para el proceso de apoyar a quienes estaban combatiendo, discutir en Río de Janeiro y en todos los eventos. Y también después yo he hecho un estudio muy severo y pormenorizado del proceso de paz. Y finalmente terminaré ese libro dando lo que yo pienso que debe hacer el Ecuador frente al mañana para tener progreso y seguridad. Y allí yo me sentiré feliz de no haber vivido en vano. Digamos que no se va a omitir nada en ese libro. No voy a omitir absolutamente nada. Todos los secretos se van a soltar. Sí, todo, porque eso ya pasó, ¿no es cierto?, hace 25 años. Hace 22 años. Ya en el gobierno de Maguad vuelve usted al Ministerio de Defensa.
y la firma definitiva de la paz. ¿Estuvo de acuerdo con esos puntos? Mire, yo era diputado electo por la provincia del Oro, cuando el presidente electo Magua me pidió que vuelva al ministerio. Eso fue un trance bastante difícil para mí, porque mi votación en el Oro fue muy importante. Entonces, pero finalmente dije, no solamente cuando se gana hay que estar al servicio de la patria, hay que estar sobre todo cuando el Perú se había armado de nuevo para otra guerra. Y entonces yo sentí que era mi deber estar allí como ministro, con mi experiencia y con la fe que creo que tenía las Fuerzas Armadas en este viejo soldado. Y acepté el ministerio. Bueno, la guerra la pacta o la hace la paz las autoridades civiles del gobierno. Los militares estamos para pelear y pelear bien. Entonces yo no me inmiscuí en las cosas políticas, ni en la conducción. Lo que sí, insistimos en que el Ecuador tenga salida al río Amazonas Marañón en forma libre, perpetua y gratuita. Eso sí expuso las Fuerzas Armadas, pero había dentro del mismo gobierno esa misma idea e impulso de la Cancillería del presidente. Y también nos preocupaba el problema de los límites marítimos, pero la Cancillería nos dijo, nunca ha estado en duda el Golfo de Guayaquil. En los tratados del 52 y 54 hechos con Perú y Chile, ¿no? Sobre el mar territorial está clarísimo esos límites. Mejor no los topemos. Muy bien. Entonces, de resto, nosotros no nos inmiscuimos, pero debo decirle que yo tenía la esperanza de que los garantes del protocolo de Río de Janeiro tuvieran un poco de sensibilidad con este país que había sido despojado de toda la parte norte del río Marañón Amazonas. Pero no lo hicieron. Y esa fue la razón de que cuando leyeron pues lo que habían acordado, yo no pude contener unas lágrimas de pena y coraje. Más adelante, digamos que se produce la crisis bancaria en 1999 y usted ordena la captura del banquero Aspiazu. Sí, señor Báez. El banquero Aspiazu se sabía que había mandado una gran cantidad de dinero a las Islas Caimán, dinero del Ecuador, porque primero facilitó que depositen, invitó a que depositen en el Banco del Progreso, engañando a la gente. Después cerró el banco cuando él quiso. Dejó de pagar el 1% a la circulación de capitales. Y finalmente en Guayaquil alentó una protesta que era regionalista. Esas cosas dividen a nuestra patria. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que un fulano haga todo eso y no le pase nada? Pero esa era opinión también de otros ministros. Que un día que estábamos conversando allí, surgió el problema que era el 12 de julio y alguien dijo, la señora Elsa Mena tiene toda la información de que el Banco del Progreso ha dejado de pagar, de entregarle al Estado ese impuesto que recaudaban del 1% de la circulación de capitales. Entonces la llamaron, ella fue, explicó, y había cómo detenerlo por un delito flagrante que se repetía todos los días.
Yo escuché eso y me salí de la reunión y lo llamé al comandante de la brigada Guayas y le dije, general, deténgale a Aspiazu. Entonces él me dijo, ¿pero dónde lo encuentro? Yo tengo 2 oficiales y 7 de tropas que lo vienen siguiendo. Esto le había dicho al presidente Magua un mes antes. Presidente, lo estamos vigilando a Aspiazu para que no se vaya del país. No dijo nada el presidente. Entonces yo tomé como que él aceptaba lo que yo le dije. Entonces eso facilitó que se lo encuentren. Y ya me llamaron para decirme que iba a algún asunto judicial, a la corte, a las 5 de la tarde. Entonces yo dije, no hagan nada, pero estén listos, apenas entre, no sale. Eso fue. ¿Y pasó a prisión? Y no salió, pues, no. Y un poco más antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro Dayer, emitió una providencia de arresto contra usted. Ah, pero eso fue después. Después. En el 2005. 2005. Y el alcalde de Quito, encargado, Andrés Vallejo, concedió la libertad de habeas corpus. 3 veces el habeas corpus. ¿Por qué había esta rivalidad entre Guillermo Castro y usted? ¿O era una... No con Guillermo Castro, yo ni lo conocía a él. Pues pero él era del grupo de Abdalá Bucaram. Y yo estuve en las calles protestando contra el gobierno de Bucaram. Y entonces me tenían muy bien identificado. Además, cuando fui gerente general del Banco del Estado, mandé 14 expedientes acusatorios a la Fiscalía General de las fechorías que habían cometido en el Banco del Estado. Y entonces yo era una persona señalada y odiada por ese grupo. Y lo que fue a hacer Guillermo Castro, ¿no? Sí, Guillermo Castro Dayer. El Pichi Castro, pues... Pichicorte. A obedecer una venganza contra mi persona. Y entonces las armas argentinas. Cuando las armas argentinas se las compró no a la Argentina, sino una empresa que vendió aquí en el Ecuador durante la guerra del CENEPO para armar a nuestras reservas, y se había cobrado de los 7 millones que se pagó, más de 6 millones, solo faltaba 1 millón aproximadamente. Y después el Ministerio de Defensa llega a un acuerdo, dice, por ese 1 millón recibo los 5,000 fusiles que habían llegado, que no eran chatarra, eran fusiles de medio uso, eran fusiles buenos, que los habían retirado del ejército argentino para venderlos al Ecuador, a Croacia, material bélico. Borrarlos, haciéndolos pasar como chatarra y hacer el gran negocio. Pero ese era un problema en la Argentina. Aquí todo limpio. Y cuando hubo que cobrar, cobramos de los 7 millones, 6 millones y pico. Y aproximadamente 1 millón por los 5,000 fusiles que ya habían llegado. Entonces, eso era un crimen lo que se cometía, un ultraje a una persona que todo le había dado a su país con gran amor. Por eso yo les dije, me preguntaron de la prensa si iba a fugarme como acostumbran. No, señor, primero no tengo ni para el pasaje para el avión. Conozca lo que yo tengo, solo un departamento donde vivo, modestamente, con mi familia y el carro que manejo. Sí, en realidad tengo un carrito que lo podemos ver desde el 2003. ¿Su amistad con el general Paco Moncayo es 100% sincera? ¿Cómo no? Por mi parte, absolutamente sincero, y yo creo también de parte del general Moncayo. Fueron compañeros desde... Claro, yo me gradué 2 años antes que el general Moncayo.
como fui brigadier mayor y después en la carrera militar, él también es de infantería, siempre estaba noticiado de su carrera militar muy exitosa. En fin, yo los conocí a todos los militares, entre eso al general Moncayo. Tuve satisfacción cuando como jefe de Estado Mayor fue a comandar las tropas allá en el Alto Cenepa. Y tenía una gran confianza en el comandante del agrupamiento que estaba en el frente de batalla, el coronel Hernández, porque había sido mi ayudante hasta hace unos pocos meses. Entonces yo decía, este Hernández, lo que sí, no se rendirá nunca. ¿Esta edad para usted cómo es? Esta edad es una edad hermosa, oiga. Estoy llegando al final de mi vida con el respeto de los ecuatorianos. A mí nadie nunca se ha atrevido a injuriarme en la calle ni a agredirme. En la calle lo que recibo todos los días son abrazos, palabras de gratitud, no solo por mi actividad militar, sino también por mi comportamiento como ciudadano, por lo que he escrito, en fin, porque a veces escribo en el comercio, a veces opino. Y la vida de mi familia, que eso es lo mejor, una familia unida totalmente entre los hijos, con su madre, los nietos, las dos bisnietas. Créame que me estoy acercando al final de mis días, que es el hecho que todo ser humano debe estar claro, lleno de paz, de alegría y felicidad. De paz, porque espero que la paz que finalmente se hizo con el vecino no se rompa jamás. Pero también creo que dejamos una lección, que el Ecuador es capaz de defenderse y que tienen que respetarlo. Entonces, eso busqué yo en toda mi carrera militar, de manera que estoy en paz con la vida. ¿Se arrepiente de algo? Bueno, nunca la vida es perfecta para no arrepentirse de cosas, pero pequeñas. ¿Que las volvería a hacer o no? A veces pienso que fui demasiado riguroso con los errores que pueden haber cometido compañeros que estaban bajo mi autoridad. Tal vez fui demasiado riguroso, pero también si no era así, la institución militar no hubiera ganado en el Cenepa. ¿Qué le faltó por hacer? ¿O qué le falta por hacer? Bueno, terminar mi libro. Después, yo creo que he tenido una vida muy, muy interesante en sus detalles, porque yo fui un poco rebelde en la vida militar. Yo rebelde contra la autoridad militar. Todos mis superiores deben recordarme más bien con afecto. Pero siempre hay 2 o 3 que no están correctos. Y allí hay que pararse. Y siempre me paré. Entonces fue una vida militar bastante difícil. Mi esposa inclusive lloró bastante por los riesgos que ponía al hogar, que no sabíamos qué haríamos el siguiente día si me daban la baja. Estuve en una ocasión al borde de la baja, cuando era teniente coronel. Pero así es la vida, pues con sus avatares. Tengo una vida desde mi querida tierra natal, Piñas. Mi vida en ese ambiente hermosa de esos años, en el colegio Montúfar con mis compañeros, en el colegio militar, en fin, en la vida militar. Fíjese que estaba en Pindal en 1962 y hacía largos recorridos a mula por la frontera, visitando los destacamentos militares. Y un día subo al Cerro de Milagros, desde donde se bajaba ya a la frontera, y veo una cosa hermosísima, el florecimiento de los guayacanes.
pero allí no estaba la selva, los bosques ralos, todavía no cortaban para el parqué. Era una cosa preciosa. Y alguna vez, pues que regresé por allí y veo que estaban cortando, me fui pues al gobierno. Le dije, señores, defiendan esa maravilla. ¿Usted extraña las Fuerzas Armadas? Las extraño. Aunque usted no lo crea, a veces me suena hasta ahora la corneta en la noche cuando estoy durmiendo. Y digo, pucha, estoy ya atrasado a la fila. Pero después, desesperado que estoy atrasado, me doy cuenta, me despierto. Estoy en la cama. No. Muchas gracias, general. Yo realmente le doy gracias a la divina providencia que señaló el camino de la vida militar. He sido feliz. Y feliz en mi hogar, feliz con mi pueblo, en donde estuve, en Quevedo, en Guayaquil, en la península, en Loja, en Cuenca, por todos lados, en el oriente. Hice actividad de servicio. Entonces, tengo una serie, en algún momento le voy a hacer ver de recuerdos del paso por todos esos lugares, porque siempre estaba inquieto. Servir a la gente. Recordaba algo que leí de muy jovencito de Bolívar. La gloria y la grandeza está en ser útil. Muchas gracias, general. Bueno, querido amigo.